El tema de la radiodifusión a nivel mundial es una cosa apasionante, es un gran invento que viene a complementar o a suplantar de alguna manera lo que era todo el bagaje que había adquirido el periodismo de manera escrita. Pero con este invento de la radio, en los años 20, sobre todo en Estados Unidos, empieza un proceso de fortalecimiento y de impulso a este nuevo invento. Y de allí se proyecta a todas partes del mundo. Podemos decir que con la radiodifusión se democratiza los contenidos. No es necesario comprar un periódico, no es necesario ser un experto para poder acceder a los contenidos, sino que al escuchar por medio de estos aparatos de la radio, ya las personas de cualquier índole, de cualquier estrato, puede escuchar música clásica, puede escuchar contenidos literarios, puede escuchar todo tipo de información. Es así que para los años 20 en Colombia empiezan a aparecer los primeros experimentos o alternativas de radiodifusión en las grandes ciudades, obviamente, como sería Bogotá, Barranquilla, Manizales y obviamente Medellín. En Medellín, para hablar ya más concretamente de nuestro vecindario, podemos decir que es a partir de los años 20, de la década de los años 20 del siglo pasado, cuando un señor, Santiago García, en 1928 empieza a transmitir varios contenidos, sobre todo religioso y de vida cotidiana, allí en el Parque Bolívar y los alrededores, con un ejercicio que hizo con unos equipos y fue como la primera experiencia. Pero ya en los años 30, Alfredo Daniels, un americano que trae unos equipos a Medellín, empieza a hacer un proceso, un ejercicio de radiodifusión importante, donde ya hay una especie de programación que obviamente comparte con una cantidad de personas el alcance que tenían estos equipos. Bien importante es saber que en la época de los 30 de la recesión económica norteamericana, Medellín empieza una influencia bastante fuerte en el tema industrial y las empresas de esa época se dan cuenta de la importancia de la radio y empiezan entonces a utilizar este medio para promocionar sus productos y generar toda una cultura de consumo alrededor o mediante la radio. Es así que en 1935 del siglo pasado, obviamente, surge lo que llamaríamos la primera emisora, La Voz de Antioquia, siendo su fundador Alberto Hoyos Arango, ¿sí? Y esta emisora, ya pueden ver ustedes la relación industria-radiodifusión, por quienes la patrocinaron: la Compañía Colombiana de Tabacos, Fabricato, Cervecería Unión, Laboratorio Uribe Ángel, Compañía Nacional de Chocolates y Café La Bastilla. En otros términos, los cacaos, la élite de la industria antioqueña de la época. Y allí, mediante una parrilla de programación bien interesante que combinaba artistas en vivo, música en vivo, radioteatros, tertulias literarias, emisión de música clásica, ¿sí? Una especie de noticieros muy germinales, ¿sí? Y una cantidad de actividades en vivo. Esto entonces era lo que contenía esa parrilla de programación. Me voy a permitir leer algo que con seguridad a nuestro invitado le va a parecer bien interesante, y es como esa emisión en vivo tuvo un impacto bastante fuerte en la ciudadanía. Dice Eda Pilar Duque Izaza, en un artículo que construyó y redactó hace ya muchos años sobre Medellín, sobre la radiodifusión, emite este comentario que nos da una idea de la importancia que tuvo en esa época. Un acontecimiento, dice ella, trágico irrumpió en la emisión vespertina del 24 de junio de 1935, y amigo Alfredo, estamos hablando de una fecha hito en el tango antioqueño y mundial. 24 de junio de 1935, ya en estos días celebraremos esa efemérides, cuando Carlos Gardel
y destacadas personalidades de la ciudad murieron calcinados en el aeropuerto, las playas, suceso que inició lo que puede llamarse el radioperiodismo. En esos días, Gustavo Rodas Izaza transmitía boletines y noticias escuetas por La Voz de Antioquia, y Antonio Henao Gaviria, periodista de vocación y apasionado deportista con visión inmediatista del periodismo y de la radio, había regresado a Medellín procedente de los Estados Unidos, y ellos, al enterarse del siniestro aéreo, acudieron velozmente al aeropuerto y por iniciativa propia pasaron por teléfono los detalles del accidente que Rodas Izaza lanzaba al aire en forma instantánea por La Voz de Antioquia. Así fueron ellos los primeros en informar a Colombia y el resto del mundo sobre el trágico deceso de Carlos Gardel. Gran dato entonces que nos muestran esos dos grandes hitos que teníamos, la radiodifusión en Medellín y la muerte de este gran artista. En fin, podemos decir también que a mediados de la década de los 30 aparece una nueva emisora que acompaña a La Voz de Antioquia o se vuelve su rival, emisora Ondas de la Montaña, ¿sí? Aparece en el año 36 o a finales, sí, con el apoyo de Café La Bastilla. En el año 36 aparece la voz de la emisora Claridad con una programación al nivel de estas dos otras emisoras. Entonces, para los años 30 ya tenemos 3 emisoras consolidadas en el municipio de Medellín que transmitían sus programas. Para la década de los 40, con las emisiones ya maduras, La Voz de Antioquia emite desde Bogotá, entonces ya empieza a trabajarse en red. Ya hay un trabajo mancomunado que desde Bogotá, con unas emisoras aliadas, empiezan a transmitir programación. Y esto es importante porque las cosas no se quedan allí. A finales de esta década de los 30 aparecen 2 nuevas emisoras que le van a dar más cuerpo a este grupo de radiodifusores. Y es, por un lado, la Universidad de Antioquia, con una colección de música clásica inmensa, y Radio Bolivariana, que se caracterizó por transmitir contenidos de carácter científico. Y ahí vamos viendo entonces cómo se va consolidando aún más el tema de la radiodifusión aquí para el departamento de Antioquia. En los años 40, La Voz de Antioquia habla con Coltejer y pide que se compren los derechos de una emisora en Bogotá y otras emisoras en Barranquilla, creándose la cadena radial colombiana, o como lo conocemos por sus siglas, Caracol, gran baluarte de la radio en Colombia, ¿sí? Y también piden el apoyo para que se reabra una emisora que en el año 48, por la violencia partidista, se había cerrado, que era la emisora Nueva Granada, apareciendo entonces RCN. Podemos decir que este influjo de las emisoras a nivel nacional tuvo un gran protagonismo de antioqueños. Bueno, en resumidas cuentas, la radio va a perder un poco de impulso con todo su desarrollo cuando aparezca la televisión, y la radio va tomando solamente un contenido de noticias, de entretenimiento y deportivo, dejando toda esa parte cultural que la había caracterizado. Pero digamos que se han desarrollado emisoras culturales y en la actualidad tenemos una gran variedad de emisoras que podemos consultar y consumir sus contenidos. Pero en resumidas cuentas, antes de darle paso a nuestro invitado, queríamos hacer esta pincelada general sobre lo que fue y ha sido la radiodifusión en Antioquia, para poder hablar con él estos grandes temas e importantes temas que tiene para decirnos ya desde el aspecto vivencial. Entonces, venimos entonces con la segunda parte de este podcast. Recordemos que estamos en Retrobar Austral en San Antonio de Prado.